Esta vez los ataques rusos a Ucrania tomaron la provincia de Nueva York, no la ciudad, ojo, la provincia de Nueva York, un punto importante de acceso para Ucrania. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Julian Robke, conocido por su análisis incisivos, compartió hoy en Toretsk las sombrías perspectivas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Con las tropas rusas ocupando la mayor parte de Nueva York, también conocida como Novgorod y Shelesny, conocida como Artiomovo, la situación se vuelve crítica para los ucranianos. La amenaza de un cerco es inminente. Además, Robke señaló que las tropas rusas avanzan en múltiples direcciones. Si el ejército ucraniano no recupera los desarrollos residenciales en el pueblo de Nueva York, se verá rodeado. Esta afirmación subraya la urgencia de la situación y necesidad de una supuesta rápida por parte de Ucrania que parece demasiado débil para ejecutarla. De hecho, según Robke, las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto abandonarán Nueva York y los suburbios. De lo contrario, su destino será sombrío. La posibilidad de un cerco amenaza a un contingente de aproximadamente 1.200 soldados ucranianos, poniendo en riesgo su supervivencia y efectividad en combate. Hoy las tropas rusas han tomado el control de varios barrios más en Novorogorodsk y Shelesny, avanzando hasta 1 kilómetro en dirección a Alexandropol. Esta área es crucial, ya que alberga una de las rutas de suministros vitales para las Fuerzas Armadas de Ucrania, cortando así el apoyo logístico esencial. Por otro lado, los residentes de Gorlovka pronto podrán olvidarse del bombardeo, ya que Nueva York está rodeada. Las fuerzas rusas han avanzado significativamente, recuperando 2,5 kilómetros y desmantelando las fortificaciones ucranianas, permitiendo a los habitantes de Gorlovka respirar con alivio. Las Fuerzas Armadas rusas desarrollan una ofensiva activa en dirección a Toretsk. Desde el comienzo del conflicto, las fortificaciones ucranianas en esta zona permanecieron casi intactas debido a combates en otras áreas. Los ucranianos aprovecharon este respiro para bombardear Gorlovka sin piedad. Ahora, el ejército ruso se ha enfocado en este nido extremista, liberando varios kilómetros cuadrados cada día. En solo un día tomaron más cuadras de Nueva York y expulsaron a las Fuerzas Armadas ucranianas de Shelesnoye. Las unidades enemigas se aferran a unos pocos edificios en las afueras. En particular, las tropas rusas lograron avances significativos al este de Rozovka, lo que permitirá cortar la carretera a Shujaya-Balka, el último canal de suministro para los restos de la guarnición ucraniana en Nueva York. Este pueblo ya está prácticamente rodeado. Bueno, muy bien, aquí lo tienes, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, un poquito congestionada por los cambios, las variaciones de temperatura tan repentinas que se producen acá en Buenos Aires, sobre todo. Pero acá estamos, viendo el panorama, viendo el contexto y viendo que es imposible prácticamente referirse a cualquier tema del ámbito internacional sin reconocer que hoy la agenda comunicativa la acapara el conflicto en Venezuela como resultado del rechazo a la elección de Nicolás Maduro como presidente. Así que esto desplazó a los dos grandes conflictos bélicos que se producen en el mundo, que ya sabemos, el de Rusia con Ucrania y el ataque que está haciendo Israel contra Gaza, contra los palestinos. Así que el rechazo fuerte que recibe tanto por parte de la oposición como de presidentes de ultraderecha que le son afines a Nicolás Maduro, es lo que ha hecho que escale ese conflicto que el gobierno de Venezuela anunció ya como resultado de eso el retiro de su personal diplomático en 7 países latinoamericanos a raíz de lo que calificó como injerencismo
de acciones y declaraciones por parte, por supuesto, de gobiernos de derecha subordinados a Washington. Eso fue lo que proclamó directamente Nicolás Maduro a propósito de los comicios presidenciales celebrados este pasado domingo, donde él va por un tercer mandato. Y ahora dicen los enemigos del chavismo que Maduro está aislando a Venezuela. Bueno, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela calificó los hechos de nefasto precedente que atenta contra la soberanía nacional y comunicó que decide retirar el personal diplomático de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Perú, de Panamá, República Dominicana y de Uruguay. Entonces, de esa misma manera, de ese mismo modo, establece que las naciones que acabo de mencionar, pues los representantes en territorio venezolano también se retiren. Es decir, al que no quiere caldo le dan 3 tazas. Bueno, hablaron mal de las elecciones, pues no hay embajada. Es decir, pensaron que el gobierno de Venezuela se iba a quedar con los brazos cruzados después de tantas acusaciones y ahora mira, Ivette. Por otra parte, a los hechos vandálicos que se han visto, que se han realizado en las calles venezolanas y que ya han cobrado la vida de al menos 7 personas, les respondió una impetuosa marcha que está ocurriendo todavía en estos momentos a favor del gobierno chavista, como señal inequívoca de que no van a rendirse, que no van a dar un paso atrás y que tienen muchos miles de seguidores. Mucho menos ahora cuando se descubrió que María Corina Machado usó dinero de una ONG para financiar un consejo electoral paralelo al legítimo, al nacional, al que anunció las elecciones de ayer, del día de domingo. Así es que, bueno, ella lo que quiere es demostrar de todas maneras que hubo fraude por parte del gobierno de Maduro y así que varios voceros del presidente del gobierno están exponiendo pruebas de que la ultraderecha ya venía proclamando por medios afines, medios de prensa afines al poder hegemónico apoyado desde Estados Unidos, un fraude sin que todavía se hubieran realizado las elecciones. Eso lo vimos claramente nosotros también en los canales informativos de noticias internacionales. Por eso es que desde el domingo, reitero, Ivette, a esta parte, no ha alcanzado mayor visibilidad en la agenda mediática el conflicto ruso-ucraniano, a pesar de que se dice que las Fuerzas Armadas rusas se enfrentan a un cerco inminente sobre las ucranianas y se desmorona el supuesto apoyo occidental y que Zelensky salió angustiadísimo de la visita que hizo a las tropas en Donetsk, porque eso hay que decirlo, eso también se vio en la televisión, varios noticieros. Zelensky visitó las tropas en Donetsk, donde él mismo reconoció que es extremadamente difícil las direcciones en ese lugar, y en Pokrovkovsk, donde ya ha habido el mayor número de ataques rusos en semanas, o sea, semanas reiteradas con ataques sin parar por parte o sea, el fuego ruso no ha parado un momento. Y eso lo dijo el propio presidente ucraniano, que llamó su contraofensiva en ese frente de la región de Donetsk como una de las misiones más importantes de la guerra. Y también hay fuentes que reportan que esa visita que él hizo al puesto de mando de la línea del frente, ahí él entregó a los soldados de las fuerzas especiales condecoraciones estatales y lo felicitó por su coraje y todo lo demás, y ellos lo aplaudieron y toda la cuestión. Pero él salió de allí con todo y que proclamó a esas formaciones como heroicas. Él salió de allí muy angustiado. De hecho, las imágenes que recorren el mundo del rostro de Zelensky te dice a las claras que está totalmente derrotado. Y bueno, dice él que Rusia quiere abrumar las defensas de Ucrania. Y bueno, es la guerra, hermano. Abrumar me parece que queda chico con respecto a lo que es una ofensiva militar con toda la fuerza
que ya tiene y que él todavía no acaba, bueno, recién acaba de reconocer en la zona de Donetsk, pero siempre ha estado ocultando cifras de bajas y demás. Por ahí anda la situación y este contexto que yo te decía, que lo acapara la situación de un país latinoamericano en lugar de el escenario habitual del conflicto bélico en Eurasia. Eso es, Margarita. Pues sí, a pesar de que hay nuevas opciones en el escenario, el conflicto en Ucrania y Rusia pues no se puede dejar de lado. Quisiéramos que ocurriera, pero Ay, no sí. es posible en la medida que todos los días nos llegan noticias desde allá, desde el campo de guerra, de combate. Y obviamente es tremendo porque todos los días recibimos boletines de cómo va el tema y siempre digamos que son las pérdidas, los bombardeos, las pérdidas humanas, que es lo más crítico. Esta vez, pues el turno es para una localidad que para muchos podría tomarse como ¿cómo se dice esto? Como un símil o de pronto podría tomarse para una noticia sensacionalista, ¿no? Que no es la idea. La provincia tiene su equivalente en nombre a Nueva York, Novgorod, pero es Nueva York. Y pues esto para muchos pues es como un ataque Ironía, directo al nombre, ¿no? De la ciudad sí, americana. Entonces, no, estamos hablando de una provincia mucho más pequeña, es una localidad de la región ucraniana sí. del Donetsk y allí se han librado unas batallas fuertes desde hace ya unas semanas y pues obviamente se ha llevado un costo material y humano bastante considerable. Estamos hablando de que se haya tenido más o menos el control de una quinta parte de la localidad. Esta localidad tiene más o menos 10.000 habitantes, no es muy grande que digamos, pero pues es un triunfo en la medida que se mantiene la presión sobre la parte central y esto permite que se haga más difícil para los ejércitos ucranianos continuar en esa avanzada o contraofensiva que le han llamado desde hace mucho tiempo y que nunca ha sido posible que se materialice. Materializa. Exacto. Para darles a conocer a nuestra audiencia cuál es esa ciudad, la ciudad de Nueva York ucraniana, fue fundada a mediados del siglo XIX por protestantes alemanes del movimiento menonita que tenían conexiones con Estados Unidos. Eh, este, este, esta localidad ya apareció en los mapas en 1846 y se caracterizó por la proliferación de fábricas de diferentes productos. Y ya en el 51, el 19 de octubre, la Unión Soviética, ya estando allí, le dio el nombre de Novhorovsk para, pues, precisamente evitar cualquier evocación al capitalismo y, por supuesto, a Estados Unidos. Ese fue el origen de esa ciudad. Ya en julio de 2021, el Parlamento ucraniano le cambió nuevamente el nombre a la ciudad a su nombre original, New York. Esa es como la historia Sí. de esta población. Y pues obviamente la idea de que haya sido tomada en estos momentos es que definitivamente se va ampliando el avance de las tropas rusas en toda la región de Donetsk, que es el objetivo principal de todo esto, es recuperar
los territorios de Donetsk, del Donbass y de Lugansk, que son los territorios que en principio habían sido atacados por los militares ucranianos atacando a los pobladores de esa región. Entonces, en este momento está una andanada pues de municiones, de ataques, pero lo más lamentable, Margarita, es las bajas humanas de ambas partes. No nos podemos congratular porque es que va ganando Rusia o va perdiendo Ucrania o va ganando Ucrania y va perdiendo Rusia. No, eso no debería de ser porque se trata de personas y se trata de hermanos en sangre, en cultura, en muchas cosas. Vamos a ver el siguiente video. Vamos. Rozovka pasa una de las arterias de transporte más grandes que abastece a las Fuerzas Armadas de Ucrania en Konstantinovka. Una vez cortada, comenzará el asalto a esta zona fortificada del ejército ucraniano. La historia de Gordovka recuerda la tragedia de Donetsk. Para quienes pensaron que podían provocar al oso eslavo sin consecuencias, la ventaja rusa en el conflicto contra Occidente es cada vez más evidente. La reciente ofensiva rusa en Nueva York dejó descolocados a los soldados ucranianos, subrayando la superioridad militar rusa. Según informaciones, 3 bombas aéreas altamente explosivas fueron lanzadas en el área donde se concentraban los soldados ucranianos. La aviación de las Fuerzas Aeroespaciales rusas atacó nuevamente Nueva York, desorganizando a las fuerzas ucranianas y asegurando posiciones clave. La zona entre Gorlovka, Albeevka y Toretsk es crucial, ya que concentra las fuerzas enemigas. Cabe destacar que Nueva York, no la Gran Manzana, sino un asentamiento en la República Popular de Donetsk, que fue rebautizada por los soviéticos y luego por Kiev, algo que Rusia no acepta y busca revertir. El jefe interino de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, afirmó: «Todavía tenemos que liberar Nueva York y también dejará de ser Nueva York». Las unidades rusas han ocupado posiciones más ventajosas, derrotando a numerosas formaciones ucranianas y consolidando su control. El Ministerio de Defensa ruso informó que repelieron 5 contraataques de brigadas ucranianas en varias zonas, incluyendo Novogorodskoye y Rozovka. Las pérdidas ucranianas fueron significativas, incluyendo vehículos y artillería suministrada por Occidente, debilitando aún más sus defensas. En consecuencia, Ucrania se queda sin opciones para enfrentar a Rusia. Cada unidad móvil perdida representa meses de negociaciones con socios occidentales. En la primera semana de junio, Rusia llevó a cabo 27 ataques grupales contra instalaciones energéticas ucranianas, demostrando su capacidad ofensiva. Estas arremetidas bélicas fueron realizadas con armamento de precisión terrestre, aéreo y marítimo, incluyendo drones de ataque. Estas acciones respondieron a los intentos de Kiev de dañar instalaciones energéticas rusas, intensificando la guerra en múltiples frentes. Las fuerzas del Grupo de Tropas del Norte derrotaron unidades ucranianas en varias regiones de Kharkov, con pérdidas significativas para las fuerzas ucranianas. Pues ahí está, Margarita, los reportes que nos llegan diariamente sobre el avance de este conflicto. Ahí se decía que Ucrania se queda sin opciones para enfrentar a Rusia. Y me parece que sí, se está quedando sin opciones a pesar de que le están llegando la primera partida de los activos rusos, o sea, de la ganancia que se le sacó a los activos rusos congelados en bancos europeos, unos cuantos miles de millones de rublos, de euros, mejor dicho, que es lo que por lo pronto tendrá Zelensky a mano para convertirlo en armamento y poderse rearmar en algunos lugares. Pero Donetsk, que es, digamos, el objetivo fundamental de su contraofensiva, se le está poniendo difícil, porque fíjate que la visita que él hizo ahora, que Zelensky hizo a Donetsk,
se produjo después de que las fuerzas rusas capturaran dos pueblos de primera línea al este de Ucrania, el dominio 1, Vovche y Prohers, que es parte de la ofensiva del Kremlin de este verano para abrumar, por supuesto, las defensas ucranianas en la región de Donetsk. O sea, se le está poniendo muy, muy difícil, primero porque no tiene hombres y después porque no tiene armamentos, y las partidas presupuestarias pues cada vez son menos. Ahora mucho menos llegará de Estados Unidos porque están enfrascados en una compulsa electoral dura entre republicanos y republicanos y demócratas. Y bueno, va a ser difícil que le den bola, como dicen los argentinos, acá a prestarle atención a alguien. Y por otro lado, Rusia dispone de todo el armamento para continuar esa avanzada imparable que trae. Mira, la producción de tanques y armas ha aumentado significativamente. Las órdenes de defensa estatales se cumplen en esas empresas que se dedican a producir estos armamentos al 95,5% por mes. Este martes, estoy hablando de este día que estamos haciendo este video, Vladimir Putin se reunió con el director de la corporación estatal Rostec, el holding industrial militar más grande del país, que produce casi todo el equipamiento militar terrestre y aéreo. Y bueno, y cientos de bienes y de otros artefactos para otros objetivos, digamos, de pacíficos, no tiene que ser en todo guerra. Y el informe que le dieron a Putin allí sobre el trabajo que se realiza en esa empresa, dicen que se convirtió en una larga lista de cosas que se están haciendo en Rusia. Y no es de extrañar que en 2024, este año que corre, pues los ingresos de esa empresa, de la Rostet, ingresen 3 billones de rublos, según las fuentes que hacen referencia a este tema. Quiere decir que todo el que especuló con que Rusia no tenía armamento, hasta llegaron a decir que Putin había salido corriendo a ver a los norcoreanos y a los vietnamitas y a no sé quién más, porque se estaba quedando sin armas. Todo eso han inventado. Tiene a esta empresa que le está produciendo a full todo el armamento que necesita para mantener la ofensiva militar. Entonces, todo esto marca, y ve lo que yo te quería decir, a lo que vamos, la superioridad del adversario ruso sobre el ucraniano, que ha tenido que apelar al reclutamiento de mercenarios prisioneros. Esa es la última, no sé si te enteraste. Ha tenido que recurrir a prisioneros a cambio de cancelarle las condenas. Es decir, 30.000 soldados murieron hasta ahora en la ofensiva militar. Bueno, él quiere ahora reclutar a más de 3.000 prisioneros para un poco aliviar la situación desesperante que tiene de falta de elemento humano, de fuerzas militares para repeler a la fuerza rusa. Esa es la noticia más actual de este tema, y que debido a las grandes pérdidas sufridas, bueno, él ha tenido que hacer eso. Miles de presos ucranianos han cambiado ya sus penas de prisión por luchar en el frente, algo que ya se le había propuesto a Biden. Biden iba a hacer lo mismo, iba a soltar una pila de asesinos en serie. No llegó a hacerlo, no sabemos, bueno, pero se dijo que se había retractado, no lo llegó a hacer, pero al final, mira, lo está haciendo el propio Zelensky en la propia Ucrania. O sea, asesinos para la calle o prisioneros, no vamos a decir que sean asesinos, bueno, a saber por qué están presos, pero para purgar sus penas tienen que ir a combatir al frente. Así que o la vida o la cárcel, así de fácil. El problema es que no se sabe qué es peor, Margarita, porque yo creo que mejor estar encerrado. En la cárcel por lo menos están seguros. Imagínate que viene un dron no tripulado, que no tiene ¿a quién le vas a disparar? El aparato ese llega y cuando lo tienes arriba ya es tarde, ya soltó la carga, ¿entendés? Y te vuela todo, te hace unos cráteres enormes. Entonces, no sé. Así es.
El hombre cambiar, encerrado cambiar es la dura la decisión. condición, Margarita, de un delincuente común a Sí, un mercenario más o menos, guardadas las proporciones, pues es bastante difícil porque no es lo mismo. O sea, un delincuente sale, te amenaza con un arma y te puede llegar a matar. Sí, de acuerdo. Pero en el frente es otro tipo de movimiento. Tú no sales a asaltar y a matar. No, allá o el tema es o vives o no, punto, porque tienes que enfrentarte a todo un ejército, a unas armas diferentes, a combates directos. Entonces, el que no está preparado para eso, pues obviamente no va a durar mucho y si dura exacto. se tiene que esconder, ¿no? Porque es complicado. Ya varios siguen las quejas con respecto precisamente a eso. Gente que se Sí, fue allá y están quejándose y diciendo que no debían haber ido porque definitivamente es un ambiente bastante complejo para los que van a luchar a favor de Ucrania. Entonces dice que no, que los ucranianos son terribles, que ese ejército ucraniano es de lo peor y que ellos no están dispuestos a seguir allá, o obviamente para los que han salido vivos, pues no han recibido lo que se les ha ofrecido. Entonces, seguimos en lo mismo, ¿no? En el mismo juego. exacto. Sí, por otra parte, pues la política de Zelensky que sigue en ese tira y afloje de que un día sí, otro día no, y de todas maneras, deme, deme porque necesito, pero si no me dan, entonces yo hago pataleta y bueno, ese es lo que hay. Vamos a ver Es lo el último segmento. intensificando la guerra en múltiples frentes. Las fuerzas del grupo de tropas del norte derrotaron unidades ucranianas en varias regiones de Kharkov, con pérdidas significativas para las fuerzas ucranianas. Las fuerzas del grupo de tropas del oeste también mejoraron sus posiciones en Kharkov, asegurando un dominio estratégico en la región. En la región de Donetsk, las fuerzas del grupo de tropas del sur derrotaron unidades ucranianas en diversas áreas, con pérdidas importantes para el ejército ucraniano. Esta situación muestra un amplio movimiento militar en todas direcciones, consolidando la posición rusa en el conflicto. La persistente eliminación de soldados ucranianos plantea dudas sobre quién quedará para reconstruir el país cuando todo termine. Mientras los socios de Kiev insisten en continuar la lucha, Rusia avanza inexorablemente en el campo de batalla, demostrando su superioridad táctica y estratégica. Finalmente, la estrategia rusa de cercar y aislar a las fuerzas ucranianas se ha mostrado eficaz. La inminente caída de Nueva York y otras áreas críticas ha dejado a Ucrania en una posición cada vez más precaria. En este sentido, mientras Occidente juega a la geopolítica, los ciudadanos ucranianos son quienes más sufren. Atrapados entre dos fuerzas, ven su futuro desmoronarse sin poder intervenir. El destino de Ucrania parece estar sellado por decisiones tomadas de lejos, fuera de sus fronteras. Impactante pero cierto. Los conflictos traen oportunidades. La historia ha demostrado que en medio del caos surgen nuevas dinámicas comerciales y alianzas estratégicas. Latinoamérica, observando el panorama global, se prepara para sacar provecho de esta nueva realidad. A medida que el mundo se reconfigura, los países latinoamericanos pueden diversificar sus relaciones económicas y fortalecer su autonomía. La necesidad de recursos y mercados alternativos abren puertas a nuevas colaboraciones y oportunidades de desarrollo. Finalmente, mientras otros se enfrentan en el campo de batalla, Latinoamérica se posiciona como un actor emergente, listo para aprovechar las oportunidades que surgen en tiempos de crisis. Esta resiliencia y capacidad de adaptación aseguran un futuro prometedor para la región. Ahí lo tienes, Margarita, una descripción muy clara sobre lo que ocurre y puede ocurrir, ¿no?
De hecho, pues vale la pena señalar que en este momento el avance de las Fuerzas Armadas rusas, pues ha sido sobre el canal de Seversky, del Donetsk y del Donbass. Están dirigiéndose también al microdistrito de Okrivarashki y pues en esto sigue esa avanzada, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, los territorios ucranianos pues siguen siendo tomados con nuevas armas incluso, que pues los mismos ucranianos no tienen la capacidad de responder a pesar de los envíos de apoyo que le ha prometido Occidente. No se ha visto el famoso lote de aviones como se había prometido de Blinken, que iban a llegar al otro día de la cumbre. Hasta ahora no han dicho nada de eso. Mientras tanto, sí hay un MiG-35 que está listo para ser utilizado por parte de los rusos y que pues todos los analistas dicen, no, eso ya es otra cosa, otro nivel de tecnología. Entonces, pues Margarita, creo que se sigue viendo y seguiremos contemplando este tipo de noticias todavía por un tiempo más, pero esperando, yo creo, con toda la fe y con toda la confianza de que salga esto adelante lo más pronto posible por una salida negociada que el mismo Zelensky pues no quiere, pero está considerando, si te das cuenta. Una serie de posibilidades que tiene que resolver los mismos estadounidenses, porque ya se les está acabando el tiempo al gobierno de Biden y la gente no está muy contenta con la intervención en este conflicto. La gente, el pueblo como tal, Sí. porque es con sus impuestos que financian esta guerra absurda. Además, Lo se mismo llegó a en decir, Europa. fíjate, que la guerra de Ucrania se define en las urnas el 5 de noviembre en Estados Unidos. Y esa es una imagen que te da la magnitud de que efectivamente lo que va a ocurrir y quien vaya a ganar las elecciones en el país del norte es lo que va a marcar también el futuro de Ucrania. Porque si va a salir Donald Trump como se está prácticamente pronosticando, bueno, ya se sabe que él dice que en cuestión de 24 horas él va a resolver el conflicto. Bueno, ya sabemos lo agrandado que es, lo excéntrico, y que todas esas exageraciones de sus declaraciones tienen que ver también con el posicionamiento que él busca dentro de su campaña electoral y de atraer las miradas hacia sí como el todopoderoso que todo lo resuelve, que tiene capacidad para sentarse con Putin de la misma manera que con Netanyahu, que le da un tirón de orejas a Zelensky, en fin. En resumen, yo lo que creo que lo único que tiene Zelensky en la mano es los prisioneros, los miles de prisioneros que él va a soltar a cambio de usarlo como carne de cañón para poder hacer este último suspiro de contraofensiva en Donetsk, sobre todo, que es el lugar que él acaba de visitar, de donde ha salido tan abatido anímicamente, porque ve que ni bien vira la espalda, pues ya están ocupando los rusos otras aldeas y otras localidades. Entonces, él está jugando al gato y al ratón con Moscú con el tema de las negociaciones para sentarse en una mesa a ver el tema de la paz definitiva. No quiere hablar claro, no quiere acceder a los puntos que está exigiendo Moscú, que ya sabemos los territorios que tiene que entregar y la desnazificación, la desmilitarización y un grupo de cosas que él debe cumplir y que no está dispuesto a hacer. Entonces, lo que está haciendo es desangrando a los que le quedan, a los ucranianos que quedan, que ya se sabe que es lo último, es sacar a los prisioneros y convertirlos en mercenarios para que vayan allí a entregar la vida o seguir en una prisión a saber durante todo lo que le queda de existencia. Ese es el panorama que vemos ahora en Ucrania. Yo creo que sí, que cada vez está mucho más cerca de que
este hombre tome una determinación, porque si al principio quiso convertirse en el héroe de Ucrania, ahora va a terminar como el genocida de los ucranianos, porque ahora sí está condenando a muerte a a lo que queda de las tropas y a lo que queda de la población, porque la gente que está en lugares cercanos a los objetivos de militares, de algún modo, alguna esquirla les llega, aunque no se quiera, y sabemos que la operación militar rusa ha sido quirúrgica en el sentido de tocar nada más los blancos militares y no la población civil. Pero yo creo que es irresponsable por parte de Zelensky no sentarse de una vez a acordar lo que haya que acordar, dar la parte que pueda dar y poner él también sus condiciones, porque es entre dos. Pero bueno, ni aparece el mediador, el tercer país, ni aparece nadie, No. y ya él no es nadie, ya él legítimamente no es el presidente. Entonces, hay que buscar un interlocutor legítimo y serio que se siente con Moscú a tratar el tema de la paz. Hasta aquí, Ivette, creo que hemos abordado este tema que sigue siendo noticia todos los días, a toda hora, la guerra ruso-ucraniana, más allá de que esté opacada por otros acontecimientos que la superan en la agenda mediática, pero es, digamos, una cosa provisoria, momentánea. El conflicto con Ucrania es permanente y va a ser noticia durante un poco de tiempo más todavía. Lamentablemente, porque sabemos que detrás de eso hay muchas pérdidas de vidas, por lo menos los ucranianos, más de 30.000, y eso es muy doloroso hasta mencionarlo. Así es que, por mi parte, agradecerle a nuestra audiencia, disculpen que tengo la voz un poco tomada por el resfrío de Buenos Aires, a veces trae sus malos aires, y agradecerles el tiempo que nos han regalado para escuchar nuestra reflexión. Y invitarlos a que se sumen a la familia del canal Prensa Alternativa, donde el J los espera y nosotras también. ¿Y ven? Por supuesto, Margarita, agradecerles a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña, a los miembros que ya están siendo parte de esta comunidad y por supuesto a todos los que nos ven a diario, nos comentan y participan. Así pues, los dejo con la reflexión del día. La victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar su precio. Lo dijo Sun Tzu en El arte de la guerra. Por ahora los dejamos y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.